Buen día, a tothom. Buenas tardes en castellano, porque ya es más del mediodía. Es un gozo estar esta mañana compartiendo con vosotros. Estamos contentos de compartir este tiempo con todos vosotros. Os traemos saludos de la Iglesia Bautista en Manresa. Y en esta mañana, como nos han comentado, vamos a estar meditando en este texto precioso que encontramos en el Evangelio de Lucas. Pero antes de entrar en la exposición, vamos a ponernos en oración, vamos a pedir que Dios bendiga este tiempo. Señor, venimos delante de ti a escuchar tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú obres en medio nuestro, que prepares nuestros corazones para recibirla, que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones, que seamos transformados, que traiga salvación y que todo, Señor, sea para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sé que os gusta el fútbol y estamos en Barcelona, aquí habrá muchos culés. Dudo que haya nadie en Madrid, ¿verdad? A los culés, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis este año? ¿Sí? ¿Con Hansi Flick este año sí? ¿Vamos a ganar algo? Porque llevamos una racha que tela, ¿eh? Varios años en blanco, especialmente este último. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? ¿Hay esperanza? ¿Realmente este hombre de quien se ha hablado tan bien, este hombre que ha hecho tan buenas cosas en el pasado, que ha obtenido títulos, este año vamos a ganar el triplete y todo lo que venga? ¿Realmente podemos descansar, confiar en que este hombre traerá la gloria de nuevo al Barça, aquella gloria pasada de los tiempos de Guardiola? ¿Hay lugar para la esperanza? Porque últimamente los culés han ido poniendo su esperanza en aquellos entrenadores y jugadores que han ido viniendo, solamente para ser defraudados y decepcionados para alegría de todos los merengues. ¿Hay lugar para la esperanza? Realmente han sido años de decepción, de desánimo. Y si introduzco con este tema del fútbol, es solamente para apuntar a una realidad a la que todos de alguna manera u otra nos enfrentamos en nuestra vida en este mundo, y es la decepción, el desánimo y la desesperanza. Ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en algo o en alguien que falla, no cumple las expectativas que teníamos en él y somos decepcionados y aparece el desánimo, el desaliento, nos quedamos sin esperanza. Esa es una realidad que todos y cada uno de nosotros en un momento u otro experimentamos al poner la confianza en algo o en alguien que nos falla. Ahora, quiero que me acompañáis esta mañana a considerar lo que sucedió a dos personas que también fueron decepcionadas, fueron desanimadas, porque aquello en lo que pusieron sus expectativas, sus esperanzas, les falló. Si habéis leído el texto que vamos a meditar, sabéis que estamos hablando de aquellos caminantes a Emaús. Así que os invito a abrir las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos lo dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este es el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. ¿Quiénes son estos dos hombres? Son dos discípulos de Jesús que venían de experimentar una semana muy especial. Sus ánimos habían estado por las nubes. Habían estado en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y esa era una fiesta especial, y este año además era especialmente especial. Había empezado esa semana con aquel hombre, Jesús, entrando en la ciudad de Jerusalén, presentándose como el Mesías de Israel. Entraba con todo el mundo aclamándole, y esa semana terminaba con ese mismo hombre sepultado, después de haber sido clavado y muerto en una cruz como el peor de los delincuentes. Estos dos discípulos habían depositado toda su esperanza en ese hombre. Durante todo su ministerio, y en especial en esa última semana, habían escuchado de él cosas preciosas, verdades sublimes. Este hombre había dicho y había hecho cosas excepcionales. Eso había alimentado la expectativa de todos aquellos que le seguían y le escuchaban. Aquella esperanza de un tiempo de paz, de prosperidad, de esa gloria restaurada a Israel, estaba siendo alimentada en sus corazones. Esa era su expectativa, y todo lo que iba sucediendo iba alimentando esa expectativa. Había llegado el tiempo en que los romanos serían por fin expulsados. Había llegado el momento en que el reino sería restaurado, en que la gloria de Israel regresaría. Esas eran las expectativas puestas en este hombre, pero este hombre había sido apresado, enjuiciado, muerto y sepultado. De repente, ese ruido de la Pascua se convierte en un silencio sepulcral. Todo había terminado. Aquel sábado, después de la crucifixión, el ánimo de los discípulos estaba ausente por los suelos. Miedo y desánimo estaba en sus corazones. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Toda su vida en los últimos tiempos había girado alrededor de este hombre. Lo habían seguido, le habían escuchado hablar como nunca nadie antes había hablado. Hablaba con una autoridad como nunca nadie antes había hablado. Había hablado y enseñado cosas verdaderamente sublimes. Había hablado de grandes verdades, les había hablado de vida eterna, de paz. Lo habían visto hacer milagros, le habían visto mostrar su poder sobre toda naturaleza, su control sobre la naturaleza, su poder sobre las enfermedades, sobre los demonios. Y ahora este hombre que había dicho y hecho cosas tan sublimes yace muerto en un frío y oscuro sepulcro. Este hombre que aparentemente venía de manera triunfante había sido derrotado y no había hecho nada para resistirse a su arresto y muerte. Ese era el sentir de estos hombres. Aquel en quien habían puesto su confianza les había fallado, les había defraudado. ¿Ahora qué? Lo único que queda es regresar a nuestros hogares, a la rutina de nuestras vidas, de nuestros trabajos, sin ánimo, sin esperanza, sin saber qué es lo que será. ¿Os imagináis cómo estaba
el corazón de estos hombres en ese camino de regreso a sus hogares? ¿Qué es todo aquello que estarían hablando? ¿Cómo estarían sus corazones tristes? Este es un relato que realmente nos apasiona. Es un relato que nos encanta. ¿Por qué? Porque termina bien. Es un relato que empieza con dos hombres tristes, dos discípulos que andan tristes de regreso a su hogar, y termina con estos dos mismos discípulos regresando llenos, rebosantes de gozo y de alegría. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido para que su ánimo haya sido transformado de esta manera? Han tenido un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado. Estos hombres han cambiado la tristeza en alegría cuando han tenido un encuentro con el Cristo revelado en las Escrituras. Cuando se han encontrado con el Cristo del cual hablan las Escrituras. Cuando han entendido y creído lo que las Escrituras dicen acerca de este Jesús. Y quiero que me acompañéis en esta mañana a considerar esta realidad tratando tres cuestiones. En primer lugar, quiero que veamos cuál es el motivo de su desánimo. En segundo lugar, quiero que veamos cómo Jesús trata o resuelve esta situación. Y en tercer lugar, cuáles son las consecuencias de haber tenido este encuentro con Jesús. Así que vamos a acompañar a estos dos discípulos en su camino de regreso a sus hogares. Era el primer día de la semana. Ellos se encuentran saliendo de la ciudad de Jerusalén en dirección a Emaús. Durante todo este camino ellos van hablando entre sí, van discutiendo y los vemos tristes, cabizbajos, desanimados, sin esperanza. Para enfatizar su condición, su estado de ánimo, Lucas nos menciona lo que estos hombres dijeron, que era ya el tercer día y no había sucedido nada. Porque quizás, como los enemigos de Jesús habían escuchado que Jesús había dicho que al tercer día se levantaría, quizás podría haber pasado alguna cosa, pero ya es el tercer día y no ha pasado nada. En ese camino de regreso los alcanza un hombre. Nosotros sabemos que es Jesús porque el evangelista nos lo relata, pero ellos no lo saben. Ellos no lo reconocen porque sus ojos han sido velados. Esta forma está en modo pasivo, en forma pasiva, con lo cual dice que estos ojos les habían sido velados. No podían ver, no podían reconocer a aquel que tenían delante. Y esto es interesante, porque este hecho nos demuestra una vez más que la resurrección de Jesús fue corporal. Jesús estaba delante de ellos. Si sus ojos no hubieran sido velados, ellos le habrían visto, lo habrían reconocido a Jesús delante de ellos. Pero sus ojos le fueron velados para que no lo encontraran físicamente, para que no lo reconocieran físicamente. Y esto lo que nos demuestra, como decía, es que la resurrección de Jesús fue corporal. No fue un fantasma, no fue una resurrección espiritual, fue una resurrección corporal. Esto es fundamental para nosotros porque creemos que como Jesús resucitó y lo hizo corporalmente, tú y yo vamos a resucitar también en cuerpos glorificados. La resurrección de Cristo es un hecho histórico y aquí lo vemos una vez más en este relato de los caminantes a Emaús. Dicho esto, seguimos en la historia y vemos que este hombre los alcanza y les pregunta acerca de esta discusión que están manteniendo. Jesús ya conoce lo que hay en el corazón de estos hombres, pero al lanzar la pregunta, lo que Jesús va a provocar es que estos hombres expresen con su boca lo que hay en su corazón, que puedan poner palabras a eso que está en su corazón, esa tristeza, ese desánimo, esa frustración y expliquen por qué están como están. Así que Jesús les pregunta, estos hombres se detienen, se dan la vuelta y con esos rostros tristes, cabizbajos, miran a este hombre que tienen delante y uno de ellos, Cleofás, le responde, ¿cómo que no te has enterado? ¿Acaso no has estado en Jerusalén en las fiestas como nosotros? ¿Eres el único de todos los que ha estado en la ciudad que no te has enterado? Que en Twitter todo el mundo habla de ello. Que las redes sociales arden, ese tema es viral, lo que ha sucedido todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha escuchado. ¿No tienes las notificaciones puestas? ¿No has visto las últimas noticias? Para esos hombres que les preguntara esto era extraño, porque este hombre era un peregrino que volvía de Jerusalén y la muerte de Jesús fue un hecho ruidoso, fue evidente, fue público, todo el mundo lo vio al crucificado, muriendo
en aquella cruz. Fue un hecho que todo el mundo vio. Era inconcebible para ellos que no lo hubieran escuchado o visto. Era el tema de conversación, estaba fresco. Pero este hombre parece que no lo sabe. Y aquí Jesús como que les pincha un poco más y dice, ¿qué cosas? Y ahí es donde vemos cómo ellos expresan lo que hay en su corazón. Versículo 19, dicen que Jesús fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Versículo 20, Jesús fue crucificado por los principales sacerdotes. Versículo 21, esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Veis cómo hablan de Él? En pasado. Él fue un poderoso profeta. Él fue crucificado. Esperábamos que Él fuera el que iba a redimir. Hablan en pasado. Jesús fue, pero ya no es, porque está muerto. Exponen el motivo, como decía antes, lo que había en su corazón. Aquel en quien habían puesto sus esperanzas le había defraudado, decepcionado. Sus expectativas no se habían cumplido. Y lo que quiero que veamos en su respuesta es dos cuestiones, dos motivos que los han llevado a estar así. En primer lugar, por medio de su respuesta, vemos que ellos han subestimado la persona de Jesús. Expresa este hombre que Jesús fue un profeta poderoso en obra y en palabra. Fue un profeta poderoso y murió. Como tantos profetas en el pasado, él ha sido uno más y ahora está muerto. Esperábamos que fuera el Mesías, pero ese Mesías era aquel poderoso libertador, aquel rey como David, terrenal, que entraría con su ejército y echaría a los romanos de en medio. Habían subestimado la persona de Jesús. En segundo lugar, subestimaron también la obra de Jesús. Esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Ellos estaban esperando una salvación política, una salvación terrenal, expulsar a los romanos y restaurar la gloria de Israel. Estos dos discípulos, como muchos otros antes, habrían esperado que al entrar en la ciudad aquel domingo, Jesús se dirigiera al trono, que es el lugar que le pertenecía, que ocupara el trono que le pertenecía. Y la realidad que se encontraron es que Jesús no vino a ocupar el trono, sino a ser clavado en una cruz. Que este Mesías no triunfó sobre sus enemigos, sino que fue derrotado por ellos. Este Jesús, por lo tanto, no podía ser el Mesías de Dios. La idea de un Mesías crucificado no cabía en la mente de un judío. Eran conceptos opuestos. Y este pensamiento no era solo suyo. ¿Os acordáis cómo respondió Pedro cuando Jesús anunció su muerte? No, esto no te puede pasar a ti. El Mesías es poderoso, es libertador, es victorioso. Jesús no puede morir si Él es el Salvador, si Él es el Mesías. Ese es el pensamiento que albergaban estos dos discípulos. Es por eso que la cruz es un escándalo. Esta cruz truncó las esperanzas de los discípulos. Ellos no habían entendido que Jesús era más que un profeta. Él era el Dios eterno, el Hijo de Dios, aquel que había venido a entregar su vida por ellos. Él no era un profeta, Él era el Hijo del Dios eterno. Él era Dios, precisamente porque Él se identificó, porque Él dijo de sí mismo que Él era Dios, es por esto que le mataron. Fue claro, fue evidente. Jesús habló de sí mismo como que Él era Dios. No dio lugar a que pensáramos de Él como un profeta poderoso y ya está. Él es el Dios eterno. Pero todo esto ellos no lo entendían. Fijaros de qué manera el hecho de que en sus mentes tuvieran un concepto acerca del Mesías, de cómo era su persona, de cómo era la obra que Él había venido a traer, cómo esas ideas preconcebidas, esa imagen que tenían del Mesías en sus mentes, les llevan a interpretar y a escuchar de manera filtrada las noticias que le llegan. ¿Os habéis dado cuenta que unas mujeres habían traído una noticia? ¿Qué noticia? Que habían tenido una visión de ángeles que les habían dicho que
Jesús vive. Luego otros discípulos fueron a ver si esto es verdad. ¿Y qué dijeron? Encontramos la tumba vacía. ¿Cómo puede ser que escuchen y que esto no haga nada en sus vidas? Ellos escucharon, pero esta verdad no les afectó en ninguna manera. Toda esa evidencia fue ignorada, no cambió sus vidas, no transformó, no produjo ningún cambio. Ellos continuaron su camino de regreso a casa. Ese es el problema, como decía antes. Esta imagen preconcebida, este concepto de Jesús que tenían en sus mentes, los lleva a descartar o a filtrar las noticias que ellos iban escuchando. Fijaros el peligro de tener esa imagen, esa visión de Jesús personalizada. ¿De qué manera esto afecta? ¿Qué consecuencias tiene ante aquello que escuchan? La tumba vacía, que es una buena noticia, realmente la mejor de todas, para ellos es una mala noticia. Jesús no está. Esa noticia de que Jesús no estaba en la tumba, en lugar de traer gozo y alegría, solamente incrementó su tristeza. Es que además no está en la tumba. Ahora es muy fácil criticar y señalar a estos hombres desde la distancia y decir, claro, es que vosotros no entendíais. Pero en cuántas ocasiones nosotros hacemos lo mismo. Nos hacemos un Dios a la medida, nos hacemos un Jesús personalizado, nos hacemos una Biblia a la medida y en base a ese concepto, a esa imagen preconcebida que tenemos de Jesús, de ese concepto, escuchamos, interpretamos y filtramos aquello que las Escrituras dicen o que otros nos enseñan. Nos hacemos un Dios a la medida, conforme a nuestros deseos y anhelos, no necesariamente conforme a la revelación de las Escrituras. No sé si en alguna ocasión has escuchado o has dicho, yo creo que Dios es, yo creo que Jesús es, ¿verdad? Y respondemos diciendo de qué manera creo que Dios es en base a lo que yo pienso. No, la Escritura dice que Dios es o que Cristo es. ¿Sí? Corremos el peligro de hacernos un Dios a la medida. Nosotros corremos el peligro también de subestimar a la persona de Jesús. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando tomamos su palabra y lo tomamos como consejo para nuestra vida, porque Jesús es un buen maestro. Es alguien que dio buenas enseñanzas. Nos dio una palabra que podemos tomar y aplicar a nuestras vidas para ser mejores personas. Y nos quedamos con esa imagen del Jesús maestro, del Jesús consejero, y nos olvidamos que esta palabra no es un consejo, es mandamiento. No es un consejo, es la voluntad revelada de Dios para su pueblo. Que no podemos tomar esa palabra y hacer lo que queramos, sino que debemos someternos y rendirnos a ella, porque es la palabra del Dios eterno. Lo que hacemos con la palabra de Dios demuestra qué consideramos acerca de aquel que ha hablado esta palabra. Y podemos subestimar la persona de Jesús y tenerlo como aquel buen maestro que me ayuda a ser una mejor persona, en lugar de la palabra del Dios eterno que me transforma por medio del Espíritu. Nosotros podemos hacernos un Dios a la medida. Como ellos, filtrar aquellas partes de las Escrituras que no son conforme a lo que nosotros queremos. Esos hombres, por ejemplo, no habían escuchado acerca del sufrimiento. No habían querido escuchar acerca del sufrimiento porque el Mesías debía ser victorioso. Nosotros es posible que hagamos lo mismo. Por ejemplo, hay personas que no consideran que la ira de Dios sea uno de los atributos de Dios. Mi Dios es amor y la ira no puede ser un atributo de Dios. Dios es amor y al final a todo el mundo nos va a salvar. La idea del infierno es inconcebible. La idea del castigo eterno es inconcebible. Dios no va a castigar. Mi Jesús no es así. Dios es amor. Hay otros que creen que Jesús es alguien que les tiene que hacer felices y prósperos. Que Dios nos ha salvado para vivir nuestra mejor vida ahora. Que Él está aquí para resolver mis problemas de salud, financieros, familiares, etc. Es posible que como esos discípulos nosotros también descartemos partes de la verdad de Dios porque no coincide con lo que queremos creer. Hacemos un Jesús personalizado, un cristianismo a la medida, un Jesús a nuestra medida.
Y esa imagen distorsionada de la persona y la obra de Jesús no es más que algo imaginario. Realmente no trae esperanza a nuestros corazones, realmente nos va a defraudar. ¿Qué esperanza puede dar un Dios que no va a llevar a cabo juicio al final de los tiempos? Un Dios que es solo amor y no castiga el mal. ¿Qué tipo de esperanza nos va a traer cuando vemos tanto mal en el mundo? Como el malvado prospera, como el malvado se sale con la suya y aquellos que procuramos vivir conforme a la voluntad de Dios vemos que sufrimos. Después de ver la realidad del mundo que hay, si no hay un juicio final y un Dios que castiga el pecado, ¿qué tipo de esperanza puede proveer este Dios? Si este Dios me ha prometido prosperidad y salud, ¿qué hago cuando viene la enfermedad, la adversidad, la necesidad? ¿Me ha fallado Dios? ¿Me ha defraudado? ¿No es capaz de guardar y proveer para mi vida? ¿Veis lo que quiero decir? Hacemos un Dios a la medida, que lo recortamos y lo bajamos conforme a nuestros deseos y necesidades, y esto tiene consecuencias importantes. Una doctrina errónea sobre la persona y la obra de Cristo nos puede llevar, como estos hombres, al desaliento, al desánimo y a la frustración. Es importante que nos demos cuenta de qué manera nuestras vidas son afectadas positiva o negativamente a la luz del concepto que tenemos de Cristo. Por eso es tan importante someter nuestro pensamiento a la verdad de las Escrituras, a examinar todo aquello que creemos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu, acerca de la salvación, acerca de todos los temas, someterlos a la verdad de las Escrituras para que se ajusten a ella, a quitar de nuestras mentes esas ideas preconcebidas, que cuando escuchemos algo que nos choca porque no encaja con lo que yo creo, vaya a las Escrituras y vea si esto es así. Y si la Escritura dice una cosa y yo creo otra, yo me someto a la autoridad de la palabra porque es la palabra de Dios. Allí vemos a Cristo revelado perfectamente. Es fundamental que nuestro concepto y visión de Jesús sea así, conforme a la realidad de las Escrituras. Así que vemos que estos dos hombres, estos dos discípulos, subestimaron la persona de Jesús, lo consideraban como un profeta poderoso, subestimaron la obra, creyendo que la salvación era terrenal y política. No habían entendido que la obra que Cristo había venido a traer, la paz que venía a traer, no era una paz terrenal, sino una paz con Dios. Ellos habían subestimado la persona y la obra de Cristo, pero ahora vamos a ver cómo Jesús llega a la raíz. ¿Cuál es el problema fundamental de estos hombres? ¿Qué es lo que los ha llevado a creer esto? Y lo vemos en la manera en que Jesús trata con ellos. Los va a tratar como están tristes, con amor, ¿verdad? Les llega y les da un abrazo, les da 2 palmaditas y dice, venga, va. ¿Veis cómo Jesús trata con ellos? Le dice, insensatos y tardos de corazón. Los trata con dureza. Uno se quedaría así como diciendo, hombre, Jesús, que tú eres amor, que esos hombres necesitan un abrazo, necesitan un aliento, necesitan unas palabras de ánimo para poder salir de este pozo en el que se encuentran. ¿Por qué esta dureza? ¿Por qué les llama insensatos, tardos de corazón? Jesús les confronta de esta manera, porque la razón de su desaliento es su incredulidad. Ellos conocían las Escrituras y no las creyeron. Ellos conocían lo que los profetas habían dicho por siglos y no lo creyeron. Ellos habían escuchado lo que los profetas hablaban acerca del Mesías y no lo creyeron. Tampoco le creyeron a Jesús, que recientemente había estado hablando de todas estas cosas. Fijaros que no los llamó incultos. No les dijo, es que no tenéis la capacidad intelectual de entender lo que dicen las Escrituras. No les está diciendo que su problema es un problema de inteligencia, que la Escritura es muy complicada para entender y ahora te la voy a explicar. Fijaros que no está hablando de cuestiones de inteligencia, de capacidad de entender. La valoración que hace Jesús es moral, es espiritual. No han creído la verdad de las Escrituras. No es una valoración de inteligencia. El suyo no es un problema intelectual, el suyo es un problema de corazón, porque no le han creído. No han creído su mensaje. Como ellos, nosotros hoy podemos hacer esto. Tomar las Escrituras
y pasar de largo varias cosas porque no las creemos. ¿Qué les pasó a los judíos? Ellos creían en partes determinadas de las Escrituras. Como decía antes, ellos conocían muy bien del Mesías glorioso. Ahora, cuando escuchaban en la audiobiblia que hablaba del sufrimiento del Mesías, lo ponían a doble X, a 2X, a doble velocidad, para que pase rápido, porque eso no tiene que ver con el Mesías. ¿Entendéis lo que quiero decir? Leemos y decimos, uy, esto no pasa. Vamos a buscar lo que realmente me interesa. No habían creído a su mensaje. El problema es que los judíos esperaban gloria sin cruz y de esta manera leían las Escrituras. El problema no era falta de información, era incredulidad. La Escritura estaba, la escuchaban. No es falta de evidencia, es incredulidad. Eso es lo que también el hombre incrédulo, yo en su momento también lo decía, hay mucha evidencia, pero necesito ver a Jesús. Necesito más evidencia. El problema del incrédulo no es la evidencia, no es la información, es el corazón. No es falta de información, es incredulidad. ¿Cómo trata Jesús con el problema? ¿Cómo Jesús trata con ellos esta realidad? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo resolverías esta realidad? Porque ellos estaban tristes porque Jesús estaba muerto. ¿Cómo resolveríamos esta situación? ¿Cómo traeríamos ánimo otra vez a sus corazones? ¿Cómo levantaríamos su esperanza? Te digo cómo lo haría yo. Abriría sus ojos, quitaría la máscara y diría, mira, aquí está. ¿Sí? ¿No sería muy fácil cómo resolver la situación rápidamente si Jesús se muestra físicamente delante de ellos? ¿No habría terminado el problema? Mira, ha resucitado, es verdad. ¿No es eso? ¿No es lo que necesitaban? ¿Ver a Cristo resucitado delante de ellos y así ya creerían todas las cosas? No es así como Jesús trata con ellos. Era crucial en los propósitos de Dios que ellos no lo reconocieran en ese momento para que fueran llevados al lugar donde encontrarían esta esperanza. ¿Dónde los llevó? No a su rostro, no a su cuerpo, los llevó a las Escrituras. El encuentro que estos hombres iban a tener era con el Cristo revelado en las Escrituras. Lo que necesitan estos hombres, más que ver el rostro de Jesús, es una comprensión adecuada de las Escrituras, entenderla y creerla. Y esto es lo que Jesús va a hacer con ellos. Ese es el remedio. Vemos que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lo único que podía traer alegría, curar su tristeza, traer gozo y esperanza era entender y creer completamente la verdad de la palabra de Dios acerca del Mesías. Necesitaban ser cautivados por la palabra de Dios y aferrarse a ella. Como decía alguien, la solución a su incredulidad fue una clase de teología bíblica. Y decía que cuando alguien te diga, uy, estudiar teología es un rollo, las clases de estudio bíblico no son divertidas, la doctrina es aburrida. Esos hombres fueron avivados por medio de un estudio bíblico, porque Jesús tomó las Escrituras y paso por paso les fue explicando de qué manera hablan de Él, por medio de una clase de teología. Esa palabra enseñada y aplicada por Jesús en los corazones de estos hombres trajo vida a sus corazones. Esos hombres participan del mejor estudio bíblico de la historia. Jesús les va a enseñar que las Escrituras revelan a un Mesías cuya gloria viene a través del sufrimiento. Les enseña cómo era necesario, porque las Escrituras así lo decían, que el Cristo muriera y se levantara de entre los muertos. Primero cruz y luego gloria. Primero humillación y luego exaltación. Les va a ayudar a entender las Escrituras tal y como han sido reveladas. Y eso es lo que hace, comenzando desde Moisés, desde el principio de las Escrituras, les va a ir explicando. No sé qué textos explicaría. Jesús es el mejor maestro que puede explicar. Es su palabra. Pero seguro que pasaría por aquel texto en que los judíos darían pasar capítulo
Isaías 53, donde se nos habla del Mesías que fue profetizado como aquel que llevaría nuestras enfermedades, sufriría nuestros dolores, aquel que sería azotado, que sería herido por nuestras rebeliones, aquel que sería el castigo de nuestra paz, aquel que sería llevado como cordero al matadero, aquel que sería cortado de la tierra de los vivientes, aquel que sería sepultado, aquel que una vez dado su vida, que dice, viviría por largos días. El Mesías iba a sufrir, el Mesías iba a morir y el Mesías iba a resucitar. Las Escrituras nos hablan constantemente de quién es aquel que ha de venir, quién es aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Las Escrituras nos hablan de aquel cordero que Dios iba a entregar para salvar al pecador, esa sangre que debía ser derramada para el perdón de los pecados. Las Escrituras nos hablan acerca de Jesús, pero esos hombres no podían ver, no podían entender, y Jesús los ilumina para que puedan entender las Escrituras. Eso es lo que Jesús hace con ellos. Les declaraba en todas las Escrituras lo que Él decía. La razón de su incredulidad, de su tristeza, era su incredulidad, y el remedio era ver las Escrituras y entender que todo debía ocurrir de esta manera. La cura para su desaliento es la misma verdad de la palabra de Dios, siendo enseñada y aplicada a sus corazones por medio del mismo Jesús. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. ¿Dónde llevó Jesús a estos hombres para que encontraran esperanza? ¿Dónde llevó Jesús a estos hombres para que fueran animados? ¿Dónde llevó Jesús a estos hombres para que esa tristeza se convirtiera en alegría? A las Escrituras. No hay otro lugar en que podamos ser animados, consolados, corregidos, edificados, transformados que por medio de la palabra de Dios. Y Jesús nos lo muestra aquí. No hacen falta libros de autoayuda, coaches y otros medios que el mundo puede estar proveyendo. La Escritura, entendida, con la iluminación del Espíritu, transforma nuestras vidas. Trae salvación al incrédulo, trae consuelo al creyente que sufre, edifica nuestros corazones, aviva nuestros corazones, nos corrige, nos enseña. Las Escrituras es todo lo que necesitamos. Allí se encuentra todo lo que necesitamos para ser hechos conforme a Cristo. Así lo dijo Pablo a Timoteo: la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando buscamos fuera, es porque no entendemos la riqueza que tenemos en este libro. Todo lo que necesitamos se encuentra aquí. El Evangelio es más que suficiente para nuestras vidas. Por medio de él, Dios va a trabajar en nuestros corazones para llevarnos de la incredulidad a la fe, de la tristeza a la alegría, de la desesperanza a la esperanza. Todo se encuentra en las Escrituras. Medita y piensa bien en esta verdad. Jesús trató así. Llevó a estos hombres a un encuentro con el Cristo revelado en las Escrituras. La Escritura es suficiente. Por eso no hay otro mensaje que anunciar, no hay otra actividad que la Iglesia deba llevar a cabo que la predicación sistemática y expositiva de la palabra de Dios. Es suficiente para salvar y para transformar, para edificar. Por eso no hay otras actividades que hacer más que la predicación del Evangelio, el estudio de la palabra de Dios. Profundizar, meditar, memorizar la Escritura, la palabra de Dios es todo lo que necesitamos hacer. Y la mejor tarea que tú y yo podemos llevar a cabo esta semana que viene y por toda la vida es tomar este libro, profundizar en él, estudiarlo y meditarlo, pidiendo la iluminación del Espíritu. Señor, ayúdame a entender. Abre mis ojos para entender las preciosas verdades que encontramos aquí, para de esa manera crecer en la comprensión de quién es Cristo, para que esa imagen que tenemos en nuestras mentes del Señor Jesús sea más conforme a la palabra de Dios, para que seamos cautivados por esa visión del Cristo resucitado. Eso es lo más precioso que hay. Jesús es alguien que cuanto más lo conocemos, más precioso es. Decía alguien que en ocasiones no queremos que la gente nos conozca demasiado porque se van a dar cuenta de quién realmente somos. No somos tan bonitos y perfectos como aparentamos.
Y si pasan demasiado tiempo con nosotros, se darán cuenta de que no somos tan fantásticos. Pero Jesús es alguien tan precioso que cuanto más le conoces, más precioso es y más deseas conocerle más y más conforme a su revelación. Así que esta es la mejor tarea que tú y yo podemos hacer, pedir la iluminación del Espíritu. Antes de leer, de abrir las Escrituras, Señor, ayúdame a entender. Ilumina con tu palabra mi corazón para ser transformados y edificados con ella. No es una cuestión, como decía, de inteligencia. Es una cuestión de corazón. Por eso necesitamos que el Espíritu aplique esa verdad a nuestros corazones para que la creamos y nos rindamos a ella. Esta es una verdad que es importante que medites hoy. Como decía un pastor en uno de sus sermones, si nos falta gozo en la vida cristiana hoy, siendo conscientes de que es posible que estés atravesando circunstancias verdaderamente difíciles, si nos falta gozo, podemos estar seguros que esta falta de gozo está arraigada en no creer a la palabra de Dios acerca de Cristo. Así que todo lo que necesitamos se encuentra en la Escritura y Jesús nos lo enseña. Dirige a estos hombres no a su rostro físico, sino a las Escrituras. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo ese trato con Jesús, con estas personas a través de las Escrituras, cambia sus vidas? Sucede algo maravilloso. Mientras las Escrituras están siendo expuestas delante de ellos, ¿qué nos dice que estaba sucediendo en sus corazones? Ardían. Eso lo expresan después de ver a Cristo. No ardía nuestro corazón cuando las Escrituras estaban siendo expuestas, cuando estábamos contemplando la maravilla de nuestro Salvador, del Señor Jesús, de su persona, de su obra. No ardían nuestros corazones. Ardían antes de reconocer quién era aquel que estaba delante de ellos. Jesús conquistó sus corazones por medio de las Escrituras antes de mostrarse físicamente. Encendió sus corazones. Eso es lo que produce la palabra de Dios aplicada en nuestros corazones por medio del Espíritu. Ellos fueron cautivados. Su duda fue cambiada por confianza. Su frustración fue cambiada a esperanza. Su tristeza fue transformada en alegría. Y ahora que entendían, ahora veían e interpretaban bien. Y ahora el Mesías crucificado es un Mesías victorioso. Porque en aquella cruz estaba venciendo al poder del pecado. Él se entregó por el pecador. Él cargó con la culpa. Él satisfizo la justicia divina. En aquella cruz Él estaba pagando la deuda, la justicia divina satisfecha. El Mesías crucificado es un Mesías victorioso. El enemigo creía haberlo derrotado. Cristo lo estaba derrotando. Venció al poder del pecado. Fue enterrado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y aquella tumba vacía, que antes era una mala noticia, es la mejor y más excelente noticia. Cristo Jesús venció a la muerte. Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Porque Él resucitó, hay esperanza verdadera. Esa tumba vacía es la mejor y más grande noticia que ha habido en la historia. Y su corazón ardió. Cristo ha vencido al poder del pecado y de la muerte. ¿No enciende esta verdad tu corazón? Eso sucedió en estos hombres. Y no solamente esta verdad encendió sus corazones, ardían por dentro, sino que vemos que esta verdad los transformó de la decepción a la misión. ¿Os dais cuenta de lo que sucede? Van llegando ya hacia sus hogares. Jesús en el camino queda como más atrás y estos dos hombres le dicen a Jesús: acércate y vente con nosotros. Podríamos pensar que es hospitalidad, se estaba haciendo tarde. Podemos pensar que quizás querían un poco más. Llevaban 1 hora y media de clase y quizás querían más. Yo creo que querrían más, ¿no? Cuando tu corazón arde por Jesús, lo que más deseas es escuchar más, pasar más tiempo con Él. Esa es una realidad en nuestras vidas. En la medida que buscamos a Dios en comunión diaria, en su palabra, en la oración, esa leña que vamos echando a ese fuego en nuestros corazones va ardiendo más y más y lo deseamos más y más. Y es curioso porque ellos lo invitan a su casa, se sienta con ellos, parte el pan. Esto no simboliza la Santa Cena, pero está tomando comida con ellos y de repente
sus ojos se abren. Y entonces le ven. Y entonces desaparece. Y dices, ¿qué ha pasado? Ellos no se preguntaron, ¿dónde está? ¿Y ese milagro? ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo ha desaparecido de nuestros ojos? ¿Qué es ese milagro? No. La verdad de las Escrituras, haber reconocido quién es Jesús, es mucho mayor que el milagro de cómo ha desaparecido delante de ellos. Esa verdad había encendido de tal manera sus corazones que, ¿qué pasa? Van a salir corriendo a anunciar que Cristo ha resucitado. Todo lo demás no importa. No importa nada. No importa que se haya hecho de noche. No importa que los caminos sean peligrosos por la noche. No importa que estén cansados. No importa nada. Su corazón ha sido llenado de gozo y lo único que pueden hacer es salir y correr y anunciar la mejor de las noticias. Cristo ha resucitado. Esa es la mejor de las noticias que el mundo puede escuchar de nuestras bocas. Ellos ahora son testigos de la resurrección. Es una noticia tan importante, tan urgente para el mundo hoy, que no se esperan a la mañana siguiente. Tienen que salir y correr y anunciarlo. ¿Por qué? Porque la resurrección lo cambia todo. Porque Él está vivo, la muerte ha sido derrotada. Porque Él está vivo, su sacrificio en nuestro lugar ha sido aprobado por el Padre. Nuestra deuda ha sido saldada. La culpa por nuestro pecado ha sido pagada. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Ya no hay más ira ni condenación para los que están en Cristo. Porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Porque Él ascendió, está preparando un lugar, nosotros viviremos con Él por toda la eternidad. ¿No es una verdad preciosa? ¿No es tan necesario que este mundo pueda escuchar esta verdad que transforma vidas? ¿No debemos llevar a las personas a este encuentro con el Cristo de las Escrituras para que puedan verlo, reconocerlo, rendirse delante de Él y encontrar esta vida y esa esperanza a un mundo tan perdido en la desesperanza? Es la noticia más importante que debe ser anunciada. Esta noticia cambia sus vidas. Ellos habían ido caminando tristes y regresan rebosantes de alegría. El encuentro con el Jesús resucitado ha transformado por completo sus vidas. Ahora, ¿qué haces tú con esta verdad? ¿De qué manera el hecho de que Cristo ha resucitado de entre los muertos afecta tu vida? ¿De qué manera las prioridades en tu vida han sido afectadas? ¿De qué manera tus anhelos, tus deseos han sido transformados? ¿De qué manera usas tu tiempo? ¿De qué manera miras hacia el futuro? ¿De qué manera la realidad de un futuro glorioso cambia tu vida hoy? ¿Dónde pones tu corazón? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas? ¿De qué manera la realidad de la resurrección te lleva a ser testigo de esta verdad a todo el mundo? Si tú lo has entendido, no vas a dejar de anunciarlo. Porque hay una realidad que antes hemos mencionado, y es que hay un día en que todo el mundo verá a Jesús. Todo el mundo. Sus hijos le veremos con alegría, con felicidad. Nuestro Señor ha venido a buscarnos y nos espera un futuro glorioso con Él. Y esa visión del Cristo viniendo por su iglesia llenará nuestros corazones a rebosar al ver a ese precioso Salvador que dio su vida por miserables pecadores como nosotros. Pero también aquellos que hoy no lo reconocéis y que no queréis saber nada de Él y que rechazáis este mensaje que es predicado domingo tras domingo o que os comparten vuestros amigos, todos aquellos que lo rechazáis, también lo veréis para juicio. Y aquel día, aquel delante del cual no os queréis rendir hoy, aquel día os arrodillaréis delante de Él y reconoceréis que Él es Dios, que Él es el juez, Él es el Rey, Él es el Señor, y lo vais a lamentar por toda la eternidad. Por eso ese mensaje debe ser escuchado. No hacer como hacen algunos de filtrar, escuchar, esto no va conmigo, este mensaje es para los que tienen necesidad, para los que no están completos en su vida. Este mensaje es para ti. Si tú no vienes a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe,
reconociendo tu miseria, tu pecado. Si tú no vienes, un día vas a ser castigado por toda la eternidad. Por eso te llamo a que te arrepientas hoy. Vengas a los pies de aquel que murió en la cruz en tu lugar. No hay nada que tengamos que hacer. La buena noticia del Evangelio es que Él lo hizo todo. Y Él murió para dar vida, para dar esperanza. No importa, no sé en lo que pones tú tu esperanza. Antes hablaba del fútbol como una ilustración graciosa, pero seguro que en algo tú pones la esperanza para tu vida y te defrauda una y otra vez. Y es posible que no sea así, que aquello en lo que tú has puesto tu esperanza parece que te lleva bien. Prosperas en tu trabajo, tienes una buena familia, tienes un buen dinero, tienes tus vacaciones, pero al final de los tiempos te va a defraudar. Porque aparte de Cristo no hay esperanza ni hay salvación. Así que ven a Cristo hoy para encontrar esta esperanza que en Él hay. Solamente en Él hay salvación. Para ir terminando, quería destacar una ironía que hay en este texto, que la habréis visto. Cuando Cleofas le dice a Jesús, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Precisamente Jesús es el único que sabe qué es lo que ha sucedido. No solamente porque le ha pasado a Él. Él puede decir, sí, yo he sido apresado, yo he sido torturado, yo he sido clavado en una cruz, yo he muerto. No solamente por esto, sino porque lo que ha sucedido es el plan eterno que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Él es el único que sabe qué es lo que ha sucedido, porque ellos mismos, Dios Padre e Hijo, han preparado ese plan. Dios ha preparado ese plan, ha enviado al Hijo para traer esta salvación. Él sabe mejor que nadie qué es lo que ha sucedido, porque ese es el plan eterno que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que ha sucedido es conforme a lo que Dios ha decretado. La cruz no fue un accidente, la cruz es donde el Cristo debía ser clavado. La traición no fue un accidente, era necesario que Cristo fuera entregado. Todo lo que sucedió tenía un propósito en las manos de Dios. Por lo tanto, esa verdad trae confianza a nuestros corazones de que sean cuales sean las circunstancias en nuestras vidas, podemos confiar que están en las manos del Dios que sabe todas las cosas y que cumple sus promesas. Por eso, esa esperanza es cierta. Tenemos esperanza de vivir con nuestro Dios y Salvador por toda la eternidad, porque aquel que lo ha prometido es fiel y poderoso para hacerlo. Aunque parezca imposible, aunque parezca que no llegaremos, aunque parezca que los poderes del mundo se unen contra la Iglesia, aunque parezca todo imposible, la realidad es que la Iglesia prevalecerá porque aquel que ha hablado siempre cumple sus promesas. Por eso nuestra confianza está plena en Él y en Él hay verdadera esperanza, una esperanza firme e inconmovible. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta realidad. Te damos gracias, Señor, porque no podemos más que maravillarnos al ver esa obra perfecta de salvación que tú has llevado a cabo por medio de tu Hijo y que has aplicado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque si nosotros buscarte, tú has venido a nuestro encuentro, tú has transformado nuestros corazones, tú nos has dado vida y esperanza y te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean realmente para tu gloria. Te pido, Señor, que sigas encendiendo más y más nuestros corazones, que sigas transformándonos más y más conforme al carácter de Cristo. Y te pido, Señor, por aquellos que están hoy aquí y no te conocen, que tú transformes vidas. Que vengas a su encuentro, cambies esos corazones de piedra, des vida y puedan encontrar salvación y tener esperanza por toda la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.